saludamos al compañero Jalil. Buenas tardes, no sé si nos está escuchando. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por llamar. Buenas tardes, Ismael, acá te habla Daniel y recién te saludó Javier. Daniel, Javier, buenas tardes, gracias por llamar nuevamente, les digo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, no sé, ¿querés mencionar vos? Bueno, más o menos ya todo el mundo está al tanto, pero bueno, sabemos que luego de varias semanas en las que supuestamente hubo unas reuniones de supuesta negociación a partir de las amenazas de Estados Unidos y detrás de él de Israel, de tomar algún tipo de acción militar violenta, se supone que hubo unas reuniones, unas rondas de negociación a las que asistió Irán, como ha hecho en innumerables ocasiones previas, con situaciones similares, pero esta vez, evidentemente, algo pasó y lo que estamos viendo al día de hoy es un enfrentamiento abierto, ¿no? Incluyendo un magnicidio, incluyendo barbaridades que han tenido lugar en menos de 48 horas. Bueno, mira, lo primero que quiero decirte es que Irán está defendiéndose. Eso es lo primero y categórico. Bien. Lo segundo es que Estados Unidos e Israel han hecho trizas, y no ahora, ya con el genocidio en Palestina, han hecho trizas el derecho internacional, por lo que las charlas que vos bien anotabas recién, como que se habían tenido con Irán, no fueron óbice para que hicieran lo que hicieron. ¿Y qué hicieron? Porque acá es donde hay que preguntarse concretamente qué fue lo que hicieron. Rompieron cualquier posibilidad de diálogo Estados Unidos e Israel y Estados Unidos, y tiraron a matar sobre población civil indefensa. ¿Qué contesta Irán? Irán contesta con un bombardeo sobre las bases de la Quinta Flota y otros reductos que Israel también, de la Quinta Flota estadounidense, y otros reductos que tiene también Israel en la zona. ¿Por qué hace esto? En primer lugar, porque Irán nunca agredió a ningún vecino, a ningún país, a nadie, no agredió absolutamente a nadie. Los que confunden tener el sostenimiento de Hezbollah o de Hamas, que son expresiones legítimas de la resistencia antisionista por la ocupación ilegal de Palestina, por ejemplo, y el avance que Israel va teniendo sobre el resto de la región, están equivocados cuando sostienen que Irán es un país agresor. Irán no registra en toda su historia ni una sola, en toda su historia, no estoy hablando de solamente este último periodo de la Revolución Islámica, no es un país agresor. Irán, por otro lado, es un país que está sujeto al planteo del acuerdo por el desarme nuclear. Ese plan del armamento nuclear, Irán lo respetó a rajatabla. Y para que te des una idea, no tiene ese caudal que le quieren atribuir de arma nuclear, porque para poder producir una bomba de esas características, que Israel, te recuerdo, tiene 200 y pico ya, sí. Vos necesitas un nivel 90, por así decirlo, de una categoría específica química, e Irán recién está en los 60. Esto es una diferencia sustancial y que por eso no lo pueden sancionar a Irán, porque no tienen razones para hacerlo. El diálogo, por lo tanto, que han tenido Estados Unidos con Irán fue un diálogo distractivo y un diálogo de cobarde por parte de Trump, porque si vos establecés un diálogo, si vos establecés un vínculo como para negociar, no podés romperlo en el medio de la negociación después de haber dado garantía de que nos iba a atacar, atacándolo. Le podrán echar la culpa a Netanyahu le podrá echar la culpa a Trump, pero en definitiva los dos son los responsables de un ataque sin sentido, más que quedarse con Irán, que es una potencia absoluta en materia de petróleo. Ustedes saben que Irán está entre los 10 países con la mayor cantidad y calidad de petróleo. Sí. Ni el venezolano tiene, el venezolano es muy pesado. Sí, el petróleo iraní es el que necesita el capitalismo para poder desarrollarse. Y además tiene gas, en cantidades abismales también. Es decir, es un país, una cuenca con recursos gasíferos y petrolíferos única en el Golfo Pérsico. Entonces, frente a esta situación, Estados Unidos no para, porque hace rato que dejó de lado cualquier posibilidad de vigencia del derecho internacional. El derecho internacional no rige más, rige la ley del más fuerte.
Lo que pasa es que no esperaban que Irán contestara como contestó. Y Irán ha contestado todavía sin emplear lo más sofisticado de su armamento. Es decir, todavía no empleó el armamento hipersónico. Y sin embargo la quinta flota estadounidense, que estaba en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, ha recibido uno de los peores embates de toda su historia. Y Tel Aviv y Haifa y otras ciudades, Jerusalén ocupada, sí. También han recibido el bombardeo dentro de sus mismas ciudades, cosa que solo había pasado en la guerra de los 12 días en el mes de junio pasado. Sí. Es decir, el contexto es un contexto sumamente delicado. Anoche yo estuve prácticamente sin dormir toda la noche porque yo tengo familia en el Líbano y el Líbano ayer fue bombardeado, Beirut directamente fue bombardeado por el sionismo. La gente tuvo que escapar de sus casas, tuvo que dejar sus barrios en la capital e irse como podían hacia la montaña. Yo tuve la posibilidad de comunicarme con alguna gente de allá y realmente era desesperante la situación. Y quiero recordar que lo que tiraron es sobre población civil indefensa. Eso es responsable absoluto, un sionazi, un prófugo de la justicia internacional, como es Benjamín Netanyahu, ¿no? Exacto. En este contexto entra a jugar Irán y una característica que tiene ese pueblo. Mataron a un líder que no era cualquier líder. Jamenei era un líder muy carismático, muy metido en el corazón del pueblo iraní, porque Irán cuenta con tres cosas fundamentales. Primero, una extensión enorme y una geografía complicada. No es Irak, no es un desierto como Irak. No es fácil entrar con 1 millón de hombres, necesitan 1,5 millones de hombres para entrar a guerrear en Irán. Irán tiene, además, 92 millones de habitantes. Estamos hablando de más de 2 veces la República Argentina. Exacto, en cuanto sí. a cantidad de habitantes. Y por otro lado, tiene un fuerte apego a la tradición musulmana chiita. ¿Qué es? La tradición musulmana chiita es la que está, de algún modo, pegada a la historia del imam Ali y el imam Hussein, sobre todo el imam Hussein. Ustedes saben que el imam Hussein, lejos de ser un cura que leía y que se murió en una sillita, combatía. Y con 72 hombres soportó el acoso de un califa tirano, Yacine, así se llamaba, y soportó y entregó su vida por eso. El chiismo se basa en esa historia, y es una historia de valientes, por eso no hablan de muertos y sí de mártires. Por eso el chiismo, por una convicción, por sus ideas, va a dar la vida. No jode a nadie, pero no lo jodan, porque la capacidad de resistencia del chiismo es completamente inusual para el mundo occidental, para aquel que no conoce lo que es la consagración. Yo tuve la oportunidad hace 7, 8 meses atrás de estar precisamente donde murió el imam Hussein, en Karbala, en Irak, y presencié una de las manifestaciones y movilizaciones más extraordinarias que yo haya podido ver nunca jamás en la vida. Era toda una población peregrinando 80 kilómetros pidiendo por esa historia y reivindicando esa historia. Contra todo eso se tiene que enfrentar Occidente, encarnado en Estados Unidos y en Israel. ¿Ustedes creen que la tiene fácil? No, claramente que no. Te consulto por eso, porque estuve viendo, a partir de todo esto que viene pasando, sé que desde ayer está cerrado el estrecho de Hormuz y eso ha generado una disparada al precio del petróleo, según entiendo, y algo parecido también estuvo pasando con el gas, sé que volaron, no recuerdo si era en Bahrein o no recuerdo en qué país, estuvieron volando también refinerías de gas, a partir de los ataques de Irán, pero que según entiendo son ataques de Irán que fueron específicamente, no contra población de estos países, sino que específicamente atacaron bases norteamericanas que eran precisamente de apoyo ahí en la zona para también poder, digamos, sostener toda su infraestructura logística y según entiendo, gran parte de los ataques iraníes, que hasta donde sé, viene siendo en su gran mayoría a partir de
misiles, cohetes, etcétera, viene siendo básicamente para desmantelar el poderío y la presencia norteamericana y también israelí en la región. Esto va a dificultar claramente la operatividad. Y tengo entendido que los norteamericanos no están muy convencidos de si van a poder sostener conflicto durante mucho tiempo, cosa que entiendo que los iraníes sí se lo están proponiendo. Se están proponiendo una lucha de mediano o largo plazo. Mataron al líder no solo espiritual, también un guía político que tenía el pueblo de Irán y toda la grey musulmana chiita. No hicieron un simple magnicidio. Entonces, la respuesta va a estar siempre a la altura de las circunstancias. Y por eso quiero recordar lo siguiente. Cuando Trump hace lo que hace en Venezuela, es decir, cuando invade Venezuela, cuando secuestra a su presidente, cuando mata a la gente que estaba en el lugar donde secuestró a Maduro, lo que hizo Trump fue una intervención típica de el imperialismo cuando invade, cumple un objetivo y se retira. Entonces eso hacia adentro de Estados Unidos tiene una mirada, no digo condescendiente, pero menos crítica que la de llevar a la tercera parte de su armamento al Golfo Pérsico, a liberar allá una guerra en la que pueden caer muchos y que además le puede costar demasiado a Estados Unidos. Cuando vos tenés un presidente como Trump, que tiene una pésima referencialidad hoy por hoy, y cuando además tenés al Partido Demócrata, que dice vamos a empezar a hacer uso de los recursos constitucionales que tenemos, este animal ha declarado guerra, se ha metido en un montón de lugares y ha pasado por sobre el Senado, la situación de Trump se hace cada vez más difícil. Con la diferencia de que en Venezuela lo que tuvo fue una intervención de carácter quirúrgico. Sí. Es decir, en Venezuela entró, tocó, secuestró al presidente y a su esposa y se lo llevó. Y mató a 100 personas. Desde el punto de vista militar, abandonó Venezuela. Ahora, en Irán está haciendo otra cosa completamente distinta y ya tiene riesgo con lo que pasó con la Quinta Flota. Entonces, esto adentro de Estados Unidos va a repercutir sin ningún lugar a dudas. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta, sobre todo para los repetidores de consignas, porque los medios de comunicación hegemónicos y no tan hegemónicos en general están jugando un rol bochornoso, payasesco. Veía yo ayer C5N, el otrora progresismo, con un oficial de las fuerzas de israelíes. Sí, el vocero, el supuesto vocero. Uruguayo, sí. Un vocero, exacto, prácticamente llorando por el bombardeo que había caído en un barrio. Y entonces todo giraba alrededor de eso. La pregunta que yo les hago a quienes difunden esta información de esa manera, sin completarla, en primer lugar porque, bueno, yo no soy neutral, te anticipo y lo aclaro, ¿no? Ya que creo que quedó suficientemente claro. Sí, sí. Yo no soy neutral, yo estoy jugado, parado en el lado donde... Si Estados Unidos está en una vereda, yo estoy en la vereda enfrente. Eso no tengo ninguna duda. Eso es algo que aprendí a fuerza de golpe, ¿no? Pero más allá de eso, y si encima está con Israel, ni te cuento. Pero más allá de eso, nadie reparó en la aberración desde el punto de vista hasta del discurso de plantear que lo que está haciendo Estados Unidos e Israel es un acto de legítima defensa preventiva. ¿Alguien entiende lo que significa semejante afirmación? Que yo por la duda te voy a bombardear por las dudas. Y entonces, como te bombardeo por las dudas, es un derecho que tengo porque me estoy defendiendo. Esto ya es el colmo de lo absurdo. Sí, sí. Esto ya agota toda la posibilidad de un razonamiento lógico. Pero no estamos viviendo en tiempos de razonamiento lógico, estamos viviendo en tiempos donde el capitalismo extrema toda su desesperación. Estamos jugando un momento muy clave en la historia. No importa la verdad, no importa la razón. Por eso nosotros siempre estamos vigentes y ellos tienen que cambiar permanentemente. Porque nosotros sostenemos sin ningún lugar a dudas que existe un factor determinante que es el factor de la tristeza, la pobreza y la miseria de todos los pueblos, y se llama imperialismo.
Entonces, al plantearnos de esa manera, decimos abiertamente, Estados Unidos e Israel hoy representan a ese imperialismo, como de hace rato, son el imperialismo que está atacando a uno de los países del sur global, que es el otro concepto que hay que empezar a manejar. El sur global no como un dato geográfico, sino el sur global como un dato geopolítico, es decir, los pueblos ricos del mundo que tienen que defender su riqueza y tienen que defender su vida y su dignidad. Entonces, ¿de qué lado estamos nosotros? Está muy claro, me parece, ¿no? Una observación elemental, hasta me da vergüenza decirlo por tan elemental que es que el agresor está a más de 10.000 kilómetros de Irán. Entonces, nunca Irán puede ser el agresor de Estados Unidos, porque la misma distancia lo marca claramente. Hay un solo agresor. El agresor es Estados Unidos, que está a más de 10.000 kilómetros y tiene un peón ahí en el oriente, que es Israel, y que, bueno, tiene Estados Unidos tiene su embajada en el oriente, que es Israel, exactamente. Pero además, como lo fue toda la vida, Daniel. Sí, sí. Siempre el escenario de las guerras son a 12.000 kilómetros del lugar donde produce Estados Unidos. Esto ha sido atávico. Entonces, no es muy difícil entender cuál es la lógica que utiliza Estados Unidos. Eso que vos decís, que haces bien en decirlo. Porque la verdad que estamos en tiempos donde es necesario remarcar estas cosas. Porque yo no sé si todo el mundo la tiene tan clara de esa manera, ¿no? Porque te dicen, no, pero bueno, Estados Unidos tiene intereses en Israel y por lo tanto cualquier ataque a Israel es un ataque a Estados Unidos. Ah, mira vos, entonces estamos reconociendo que Israel es un enclave propio de los Estados Unidos. No, es un país libre. ¿Cómo? Pero si recién me terminé de decir que Estados Unidos tiene los intereses puestos en Israel, que Israel en particular no es ni rico ni nada. Lo que tiene interés Estados Unidos en quedarse con la riqueza de esa región. El enclave de Israel, la Palestina ocupada en sí misma, no es un lugar para explotar del modo que puede explotar Irán, por ejemplo. O el mismo Irak, que por algo metieron el tema del conflicto con el Kurdistán, ¿no? Que están disputando pozos petrolíferos importantes, porque la cuenca petrolífera está para ese lado, está para el lado del Estrecho de Hormuz, que encima es el lugar por el cual tiene que salir a abastecer al resto del mundo. Y acá me detengo en otra cosa. Sí. China y Rusia. Te iba a preguntar por eso. Que China y Rusia tienen que correrse de una buena vez de esos discursos de ocasión, aunque yo creo a esta altura de los acontecimientos y desconfío muchísimo de cualquiera de estos dos, porque a esta altura, después de 2 años largos, más allá de toda la historia, el 7 de octubre no empezó nada en Gaza, pero estamos presenciando, porque el genocidio en Palestina no terminó, y no vimos, ni por parte de Rusia ni por parte de China, una respuesta a la altura de quienes se dicen las otras potencias en disputa en el mundo. Entonces, esto también hay que tener en cuenta que esto no se resuelve solamente en Teherán, esto se resuelve en Washington, se resuelve en Moscú y se resuelve en Beijing, ¿no? Claro. Es decir, me parece que esto llegó la hora de mostrar realmente cuáles son sus cartas. Pero China no la tiene tan fácil, porque Irán es de alguna manera un escalón previo a ataque. Bueno, está dentro de la política de agresión a China, que es su rival estratégico. Es que Irán es el proveedor de China, sí. Un petróleo que le es imprescindible, pero China también tiene negocios con Israel, ¿eh? Sí, con todo el mundo. Entonces, ojo, y el negocio que tiene con Israel es el negocio de los software, es el negocio de tecnología aplicada a las plataformas, a la inteligencia militar, etcétera, etcétera. Es decir, son muchos los intereses que se van entrecruzando. Acá lo que quiero resaltar una vez más es que la forma de presionar que tiene Israel es la propia de un canalla. Porque tirar bombas sobre una población civil indefensa ya es de canalla. Pero además, hacerlo sobre una población como la del Líbano, que ya ni siquiera era la que estaba confrontando directamente con ellos, con la excusa de que tenían que tirarle a Hezbollah. Quiero aclarar esto.
Hay un filo sionista en el gobierno libanés que ha firmado una disposición por la cual le exige a Hezbollah el desarme. Yo creo que hay que estar muy atentos a eso. La sensación que yo tengo es que Hezbollah no va a entregar ni un tenedor, pero... No debería. Claro, pero el problema es que si esa hipótesis que no entrega se cumple, el único camino que queda es la guerra civil. ¿Y a quién beneficia la guerra civil? A Israel. Sí, bueno, claramente. Consulta. Es una situación muy delicada, por eso tiraron como tiraron, y yo tengo los audios de la gente que ayer salía desesperada de sus casas, escapando, porque las bombas literalmente caen sobre los edificios. Sí. Y son bombas que cuando caen, insisto, yo estuve en Beirut hace 6 meses, 7 meses, y vi los lugares, por ejemplo, el lugar donde mataron al Seyed Nasrallah, que era la máxima cabeza de Hezbollah, y vi el lugar como quedó. El misil que dispararon perfora casi 30 metros hacia abajo de la tierra, después de atravesar un edificio. Desastre. Entonces vos date cuenta que no queda nada queda. Antes de que se vaya el tema que habías planteado antes, es bueno volver a leer el discurso que dijo el Che Guevara en Argel en 1965. Recordalo, Daniel, me lo decías el otro día, recordalo. Y ahí en Argel planteó de que la Unión Soviética y China no tenían que mandar solidaridad a los pueblos del sur global, del tercer mundo en aquel momento, sino que primero, no tenían que vender las armas a valores de mercado, sino que se las tenían que dar solidariamente, pero además correr su misma suerte. No era solamente solidarizarse. Bueno, eso lo planteaba el Che hace 35 y 25, 60 años. Claro. Bueno, eso es algo elemental que por eso yo te lo mencionaba, ¿no? Lo que pasa es que Rusia también encuentra en esto desviar un poco los ojos que tuvo durante tanto tiempo metido por la cuestión ucraniana, ¿no? También Rusia acá encuentra esa posibilidad. De cualquier forma, yo quiero reivindicar plenamente a los pueblos del sur global. Creo que uno no puede de algún modo marearse con los análisis geopolíticos y dejar de lado lo que significa la impresionante expresión de solidaridad y amor de los pueblos del sur global para con el pueblo iraní que está sufriendo, que fue atacado, que fue agredido, y con la denuncia expresa de este combo imperial que es Estados Unidos y el sionismo, que en la Argentina tiene sus agentes aceitaditos. Saben lo que pasó ayer en San Telmo, ¿no? Sí. Con la compañera feriante que exhibía una bandera palestina, y entonces armaron un show para poder hoy estar diciendo que lo que hubo fue una expresión de antisemitismo. Exacto. Esta barbaridad que tiene a los Waldo Wall, a los Abruj, a todos estos personajes que hablan de que la sociedad argentina no puede estar infectada por el antisemitismo y la discriminación, yo le digo que lo que infecta al mundo, no solo a la sociedad argentina, es el sionismo. Exacto. Porque si el nazismo fue el cáncer del siglo XX, su metástasis es este sionismo que hizo lo que hizo en Palestina y es lo que está haciendo en Irak. Bueno, un poco por ahí te quería hacer una consulta, porque yo estuve viendo que me parece que algo que algunos analistas suponían y que yo creo que se empieza a manifestar es ver que por un lado apenas nomás empezaron todos estos bombardeos y ataques, mucha población civil, y en muchos casos creo que fue de modo espontáneo, he visto en Pakistán, en Irak, en Bahrein y no recuerdo dónde más, que han salido a atacar al consulado y departamentos de Estados Unidos a prenderlo fuego, básicamente, y creo que eso es algo que quizás ahí en la CIA y demás no estaba dentro de los cálculos iniciales. La pregunta es, nosotros aquí, que tristemente hemos quedado furgón de cola de, estos miserables, sea tanto Israel como Estados Unidos, y que básicamente estamos en un sitio de sumisión, de subordinación, para con esta gente. ¿Qué quizás nos puede llegar a pasar? También vi que ayer Kast salió a decir que apoyaba, ¿no?
el ataque, como decías vos, ¿no? El ataque preventivo de Estados Unidos. ¿Qué podríamos esperar para la región en función de todo este conflicto? Yo creo que honestamente te digo, bueno, todo es impredecible cuando se desata un conflicto de estas características, pero yo no creo realmente que, porque además conozco algo, y la verdad que ni Milei, ni Kass, ni ninguno de estos personeros mueven el amperímetro en relación a los iraníes, la confrontación que ya es atávica, esto de haberle adjudicado una explosión vergonzosa y trágica en la AMIA, pero que lejos está de haber sido investigada como corresponde, y a punto tal que hicieron un juicio o están promoviendo un juicio en ausencia para que la verdad nunca se conozca, ¿no? Basta leer y escuchar solamente a la gente de APEMIA, a los familiares de muchas de las víctimas de la AMIA, que insisto, un atentado terrorista verdaderamente horrendo y reprobable, pero que se lo adjudicaron a Irán y al mismo tiempo amañaron una investigación para poder adjudicársela. Eso Irán lo tiene claro. E Irán diferencia claramente lo que son esos responsables del pueblo argentino. Yo, honestamente, en esto quiero ser muy claro, ¿no? Yo no advierto que pueda haber una, respuesta negativa desde el punto de vista de un ataque frontal para la Argentina. No lo veo por ese lado. Pero bueno, hay muchas cosas que hacen pensar. Hay una población musulmana muy importante en la Argentina, hay una serie de factores, y además hay una tradición histórica que tienen en claro, que la rompió Milei, como rompió un montón de cosas, ¿no? Pero como antes la había roto Menem, porque no hay que olvidarse que Menem se metió en la guerra de Oriente Medio y entonces, bueno, después tuvo consecuencias eso. Claro, el tema es, ahí está la diferencia. Hay mucha gente que te puede plantear, che, pero ¿nos van a bombardear? No. El problema es qué pasa después con las consecuencias cuando Milei ya no esté. Porque si Milei sigue así, ¿cuánto tiempo más puede estar? Milei, por ejemplo, ya puede salir a decir que le pide, que retuitea que pueden bombardear la provincia de Buenos Aires, y le piden a Israel que bombardeen la provincia de Buenos Aires, y él retuitea eso. Es un presidente de la nación, evidentemente, después de la payasada que hicieron ayer en el Congreso, ya queda claro que estamos ante un ser con unas dificultades enormes para estar al frente de un país, y acá es una cuestión de soporte que tiene, que cuando le digan no va más, no va más. Es decir, Milei en sí mismo es nada. Esa es la realidad. Exacto. Ismael Jalil, estamos en hora. ¿Querés darle un cierre a tu intervención acá en Todos los Fuegos? El cierre que le doy es agradecerles que tengan el tema, que le hayan dado la trascendencia, la importancia, que se puedan juntar voces que cuenten algo diferente a lo que cuentan los medios tradicionales. Yo reivindico esa mirada y creo que es un aporte militante muy importante. Y el cierre que yo podría dar es solidaridad plena e incondicional con el pueblo iraní, con toda su gente, como mismo con el pueblo venezolano y con el pueblo cubano, naturalmente palestino. Así que la solidaridad, y decir claramente que acá ni ustedes ni yo somos analistas, nosotros somos compañeras y compañeros de lucha de pueblos que tienen que liberarse de un imperio que cada vez está demostrando ser lo más degenerado que existió en la historia de la humanidad. Así es, Ismael Jalil, te agradecemos tu participación, como siempre, muy esclarecida en Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Vamos. Gran abrazo, compañeros. Gran abrazo, Ismael.